7:04 de la mañana comenzamos con nuestras entrevistas. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es el nivel de interdependencia que hay entre distintas comunidades de países y la manera como el planeta puede llegar a verse tan pequeñito en la medida en que sentimos que aquello que aparentemente está muy lejos puede tener una repercusión muy cercana y muy directa con nosotros. Y hoy quiero tocar el tema con mi primer invitado, el tema energético en razón, de este orden mundial, de este contexto, porque pudiéramos decir que nada está fácil en el planeta o las cosas no son totalmente llanas y fáciles para ningún país. Vladimir Adrianza, internacionalista, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía, está con nosotros. También es profesor universitario, analista de sistemas y administrador. Vladimir, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Qué gusto en conversar contigo. Igualmente, Vladimir. Bueno, estamos en un mundo en cambio, en procesos, si se quiere, disruptivos, y se habla mucho de la energía y procesos disruptivos influidos o condicionados, como por ejemplo por lo que está pasando en Ucrania. Pero hay muchísimas otras razones para volver a revisar, en el caso de Venezuela, qué posibilidades se pueden plantear en medio de este escenario, en nuestra condición de país, por ejemplo, productor de petróleo. Bueno, hay muchos elementos a considerar, estimado Eduardo, en estos aspectos, pero hay que decir algo muy importante, que Estados Unidos y Occidente en general, dígase la Unión Europea, han sido los grandes desestabilizadores de la comarca mundial. ¿Por qué? Porque las sanciones impuestas a diferentes países, entre ellos el nuestro, y ahora a la Federación de Rusia con respecto al conflicto en Ucrania, conflicto que fue provocado, hay que decirlo así, por Occidente, nos lleva a una situación mundial bastante dura y en este caso también vemos las provocaciones que ha hecho los Estados Unidos y diferentes sectores en los Estados Unidos, sectores del poder político en los Estados Unidos respecto al caso de China y Taiwán. Todo este conjunto de situaciones desestabilizan la aldea global, como la hubiera dicho McLuhan, y definitivamente nos llevan a entender que todos, como tú decías, estamos interconectados y que todos de alguna manera recibimos el impacto de los aciertos o los fracasos en política exterior y en política económica que toman especialmente las potencias occidentales. Vladimir, ¿cómo diseccionar un poco en tu análisis las distintas dinámicas o responsabilidades, por ejemplo, en lo económico, en lo político, en lo reactivo, en lo proactivo, en este momento de convulsión para el planeta? Bueno, yo lo primero que veo, estimado Eduardo, es que hay una crisis en el liderazgo occidental. Cuando nosotros comparamos los líderes actuales, dígase Joe Biden, Emmanuel Macron, von der Leyen, y para tú de contar, con respecto a los líderes que existieron en tiempos de posguerra, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt, en fin, tú ves que hay una diferencia inmensa y yo creo que esa diferencia en cuanto a altura de pensamiento justamente influye muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo que es la conducción del mundo que todavía tienen en sus manos. Entonces, evidentemente, esta situación nos retrotrae a que hay que repensar la política exterior, inclusive yo pienso que deben repensar los centros de poder, específicamente Occidente, el tipo de política exterior que ellos están llevando, sobre todo por las contradicciones que eso genera. En días pasados a mí me llamó mucho la atención un artículo del New York Times, o sea, no estamos hablando de ningún diario de izquierda, en el cual hay un periodista que fue jefe de toda la región andina, que dice que, bueno, que hay un error en la política exterior en los Estados Unidos toda vez que se negocia con el presidente Nicolás Maduro
el intercambio, por decirlo así, de prisioneros, y definitivamente no se ha reconocido que es el verdadero presidente de Venezuela. Cuando nosotros vemos esos detalles y cuando vemos que realmente la postura, por ejemplo, de los Estados Unidos ha sido prácticamente de quitarle recursos a Europa, que está viviendo una crisis espantosa, en buena parte creada por ellos, definitivamente nos damos cuenta que hace falta una revisión de las políticas que los centros de poder llevan adelante. Y esa revisión tiene mucho que ver con lo que es la conducción del mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha dicho Rocepal, y lo que ha dicho la OPEP desde el punto de vista de sus análisis económicos y macroeconómicos, nos damos cuenta que la situación después de salida de la pandemia y que todavía afecta en algunas partes del mundo, y ahora tomando en cuenta todo lo que es el conflicto que está planteado, el conflicto de Ucrania, más la situación que ha intentado crearse en China, entre China y Taiwán, afectan al mundo entero. Y ni que hablar de la situación que tenemos aquí en Venezuela. Venezuela tiene 7 órdenes ejecutivas puestas por los Estados Unidos, las cuales dan pie a 731 sanciones, y las cuales imposibilitan justamente el debido flujo, por decirlo así, de la economía. Y con todo eso, Venezuela tiene un marco de crecimiento, según CEPAL, para este año de al menos el 5%, superando a toda la región. Imagínate, Eduardo, si nosotros no tuviéramos sanciones encima, que es lo que yo siempre he comentado contigo en este programa. Definitivamente hay que entender que hay políticas que no nos ayudan y que definitivamente Occidente y su liderazgo debe revisar su comportamiento en todos los aspectos. Fíjate, hablas de Occidente, de la crisis de liderazgo, nombras a Biden y cómo revisar en lo político el resto de Occidente, incluyendo Latinoamérica. Bueno, hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que son los centros y las periferias. Los centros son Estados Unidos, Canadá, los países europeos, la Unión Europea, y hasta ahí. Y los colaboradores como Japón y Corea del Sur. Pero definitivamente nosotros vemos que en el contexto de Occidente, América Latina pesa poco. En pocas palabras, nosotros, el país, nos duela, aunque nos duele decirlo, y a mí me duele decirlo, somos países periféricos que poco influimos realmente en lo que son los centros de poder a nivel mundial. Las peleas se dan entre grandes potencias, en este caso los Estados Unidos. Fíjate cómo ha avasallado prácticamente Europa. La política exterior de Europa está totalmente subordinada a los Estados Unidos. Pero el conflicto de los Estados Unidos, ¿con quién es? Es con China y es con Rusia. Rusia en el marco militar, que Rusia ha avanzado en calidad de armamento mucho más que los Estados Unidos, y China, que definitivamente es la potencia que reta el liderazgo económico de los Estados Unidos, teniendo el yuan como posible alternativa al dólar que sigue gobernando todas las transacciones a nivel del mundo. Entonces es muy poco, realmente es muy poco lo que América Latina, nos duela o no decirlo, influye en ese occidente. Influye. Tal vez políticamente, si América Latina fuera un continente unido, si se hubiera desarrollado la idea que planteó Bolívar hace 200 años y que planteó Chávez hace poco más de una década, definitivamente otro gallo cantaría. ¿Por qué? Porque América Latina tiene un inmenso potencial en recursos naturales que pudieran de alguna forma influir en la situación mundial. Pero en estos días nos hemos visto en una América Latina fraccionada, una Sudamérica fraccionada, donde ha salido a reducir, con el caso del conflicto de Ucrania, que hasta de los fertilizantes se depende de otras regiones del mundo para los países de alta composición agrícola en su PIB. Entonces, dígase Argentina, dígase Brasil, y otros menores allí. Entonces, cuando nosotros vemos eso y vemos que Venezuela tiene una capacidad potencial muy grande para producir fertilizantes, pero se ha sido objeto
de los ataques del Grupo de Lima, ha sido objeto de una política que ha llevado a desmembrar la liazón que en la década anterior se había logrado entre diferentes estados de América Latina. Eso nos dice que tenemos mucho camino por recorrer para nosotros poder llegar a una situación que nos permita influir en el marco mundial, ya no solo como Occidente, porque si bien es cierto que a nosotros nos han impuesto en América Latina la cultura, el idioma español y el idioma portugués, y los Estados Unidos ha tenido una gran influencia en el marco del siglo XX, América Latina es mucho más que eso. América Latina tiene muchísimos más potencialidades culturales que decir y tiene mucho más que dar. Lo único que falta es unión, y esa unión yo creo que, como dice el viejo dicho, en la unión está la fuerza. Vladimir, amigos, Vladimir Adrianza, con quien vamos a seguir conversando en la próxima parte, les recuerdo particularmente a quienes también, además de la televisión, nos siguen por radio en Venezuela y América, es internacionalista, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía, profesor universitario, analista de sistemas y administrador. En la próxima parte, me gustaría que visualizaras un poco escenarios como los que ya prevén la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento para Venezuela, pero cómo debemos interpretarlo y qué posibilidades o qué representa la inversión, que se vuelva la mirada, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en un contexto de limitaciones impuestas por el bloqueo, pero hasta dónde puede llegar la capacidad de reacción de Venezuela, incluso con posibles apalancamientos del sector privado internacional. Así que por favor, Vladimir, ese puede ser un buen punto para retomar esta conversación después de la pausa. Amigos, manténganse allí, volveremos. Internacionalista, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía, profesor universitario, analista de sistema y administración, Vladimir Adrianza. Vladimir, ¿qué novedades en oportunidades nos pueden traer los próximos tiempos? Hablemos del 2023, por ejemplo, a Venezuela, a la región. Más allá de lo que ya sabemos, porque que a mí me vengan a decir que Venezuela es un país hermoso, con alto potencial en recursos naturales, eso ya lo sabemos. Pero, ¿verdad, Vladimir? ¿Qué novedades podemos descubrir y aprovechar según lo que está pasando? Bueno, según lo que está pasando, el conflicto en Ucrania y la confrontación de los Estados Unidos con China tiende a continuar. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? Es valernos por nosotros mismos y valernos por aquellos países que están más o menos en condiciones similares a las condiciones de Venezuela. Dígase el caso de Irán en estos días. En estos días se ha visto que la cooperación entre Venezuela, entre la República Bolivariana de Venezuela e Irán y la República Islámica de Irán ha traído buenos frutos. Se ha puesto a funcionar la planta del palito. Irán ha hecho en 40 y tantos años de la Revolución Islámica algo muy importante en términos de lo que es ingeniería de reverso de las tecnologías que les han dejado ahí. Y a partir de esa ingeniería de reverso ha desarrollado sus propias capacidades. Yo veía, por ejemplo, en la Feria del Poliedro que son capaces de fabricar partes de avión para Airbus y para Boeing. Y definitivamente eso denota un gran avance. Como avance también denota el hecho de que haber puesto a funcionar el palito, que todos sabemos que la tecnología petrolera que se usa en Venezuela ha sido implantada desde hace más de 100 años por los Estados Unidos. Dependíamos de eso, fuimos incapaces de poder hacer ingeniería reverso de ese tipo de cuestiones y Irán sí lo hizo y de ahí la cooperación. Se coopera también con Irán en materia de intercambio de un swap de productos petroleros. Y existe un conjunto de elementos adicionales que se están desarrollando con otras partes del mundo que pudieran dar resultados. Eso hace pensar que no solamente la relación con la inversión que usualmente ha venido de parte de los Estados Unidos, porque es parte de Venezuela, es la parte de la periferia occidental, y como se ha dicho, es parte del hinterland, o sea, el patio trasero de los Estados Unidos, como se ha denigrado tantas veces.
No debemos esperar solamente inversiones en ese sentido, aunque de allí hay que tomar en cuenta que en los últimos días, los últimos meses, se ha visto algún levantamiento, se han hecho más suaves las sanciones que desde allá todavía están impuestas. El hecho de que a Chevron, Texaco, se le diera la oportunidad para empezar ya en algún tiempo a producir, una empresa que tiene 100 años aquí en Venezuela, producir crudo, ya es una esperanza. Sin embargo, yo creo que la mejor inversión que nosotros podemos esperar es tratar de que los venezolanos que han sacado por montones reales el petróleo, se dice que de Venezuela, desde el tiempo de Pérez Jiménez hasta finales del gobierno del presidente Hugo Chávez, del segundo gobierno del presidente Hugo Chávez, salieron 600.000 millones de dólares. ¿Y de dónde salieron esos dólares? El petróleo. No solamente se lo llevaron las petroleras, se lo llevaron también gente de aquí que no produjo absolutamente nada, produjo cosas locales y utilizó la conversión de la fácil conversión de la moneda venezolana a dólares producidos por el petróleo para crear ahorros en los Estados Unidos y en los paraísos fiscales. Entonces, definitivamente eso tiene que revertirse y la forma que tiene que revertirse tendría que ser que de la cantidad de cosas que Venezuela importa, cónchale, alguien se diera cuenta de que la idea no es solamente comercializar productos importados, sino producir cosas en Venezuela que se pueden hacer con el parque industrial rehabilitado que todavía tiene el país y que pudiera abarcar mucho más allá que el sector agrícola. Si hay diferentes elementos, y yo lo veo inclusive hasta en cosas pequeñas de nuestro pueblo, que yo veo, por ejemplo, como el trabajo artesanal en materia de metalmecánica ha crecido. Y ha crecido, ¿por qué? Porque la necesidad obliga, definitivamente la necesidad obliga. Entonces, lo que habría que pensar, lo que habría que plantear desde la perspectiva del desarrollo del país es lo que te comenté alguna vez en uno de nuestros programas, que lo primero es producir. Venezuela tiene que producir. Si Venezuela no produce, estamos muy mal. Vladimir, Y pero inclusive qué, en nuestro relacionamiento con América Latina, si nosotros vamos a pensar que solamente vamos a proveer petróleo y algunos derivados del petróleo, estamos muy mal. Definitivamente Venezuela tiene que diversificar su producción, tiene que aumentar, mejorar, potenciar sus fuerzas productivas y esas fuerzas productivas son lo que nos llevarán al éxito algún día, a tener un país que no dependa solamente de la factura petrolera, un país que sea capaz de producir los bienes y Vladimir, servicios que la nación requiere, un país que desde el punto de vista tecnológico sea capaz de por lo menos mantener su infraestructura básica para poder garantizar la vida de los pero qué venezolanos. está faltando para que nos aproximemos a esas premisas, que la gente las tiene claras? Yo recuerdo, y para mí, de verdad, fue una frase en su aparente sencillez impactante, cuando Adán Celis, en sus tiempos de presidente de Corindustria, me dijo en una entrevista, en Venezuela es más barata la Nutella que ¿cómo es que se llama, Carmen? El producto nacional, oye, se me fue, que la Nucita. Eso es una gran frase, Vladimir. En No, y tiene Venezuela razón, es y una tiene gran razón, frase. ¿no? En Venezuela es más barata la Nutella que la Nucita. Por supuesto, la gente celebrará que pueda comprar la Nutella al mejor precio. Pero ¿por qué es más barata que la Nucita? Que es el producto de Venezuela, que tiene aquí una capacidad instalada con un altísimo porcentaje en desuso. Bueno, ¿qué está Mira, faltando? ¿Qué está faltando incluso, Vladimir, para que coyunturas como las que tú estás describiendo sean un impulso, sean una presión que nos genere efectos positivos desde una manera distinta de hacer las cosas? Porque hay mientras que buscar, seguimos en este oye, análisis, sigue siendo más barato de repente comprar un queso uruguayo que el que se produce en Barina. mira, oye una cosa, Eduardo, es que eso no es nuevo. Y te cuento algo mayor ahí. Nelson Aldrich Rockefeller, que para mí es el padre del modelo rentista nacional, así mismo lo digo, llegó a criticar a gente en aquel entonces, estoy hablando de mediados del siglo XX, aquí en Venezuela, porque el productor venezolano se hacía lo posible por producir lo menos para cobrar caro. Y él era partidario de justamente lo contrario, producir más para bajar los precios.
Entonces, ese fenómeno que él mismo no pudo combatir, definitivamente sigue presente aquí en Venezuela. Lo que hace falta es acuerdo y lo que hace falta es amar el país. Y eso yo tengo que decirlo así, amar, llegar a acuerdos, darnos cuenta que nadie nos va a venir a sacar de abajo, sino nosotros mismos. Y que definitivamente sí, Venezuela tiene potencialidades, pero si esas potencialidades no se convierten en un desarrollo de la fuerza productiva, nada hacemos con el petróleo bajo tierra, con el coltán, el caulín y para tu de contacto y las tierras fértiles que tenemos. Entonces, Venezuela y el marco turístico, las bellezas del país y para tu de contar. Si no trabajamos en ese sentido y no nos metemos derechas, izquierdas, centros, ni lo que como quieras decirlo, la idea de que hay que sacar a Venezuela adelante, no saldremos. Un ejemplo que yo creo que hay que tomar en cuenta, y valga decirlo, en un es el de minuto. la República Popular China. La República Popular China, ¿quién manda allá? En teoría el Partido Comunista. Y digo en teoría porque yo veo que hay una diferencia muy grande entre lo que es el comunismo, por decirlo así, tal como uno pudiera derivarlo de las escrituras de Marx, de Engels o de Lenin, definitivamente con respecto a lo que está sucediendo en China. Pero en China se han puesto de acuerdo para producir y para que el sector empresarial crezca y para que aproveche la potencialidad de tener un mercado al menos de 1.400 millones de personas, que eso fortalece a Yuan y para producir definitivamente hoy en día en condiciones de competencia, por ejemplo, en la industria de los microchips a nivel mundial. Se Entonces, me agotó el tiempo, Vladimir. De alguna forma, el Partido Comunista ha convencido a la clase económica que se ha formado justamente en estos años en la República Popular China para impulsar el crecimiento del país, protegiendo a China y haciéndolo avanzar de lo que le fue impuesto a China en el siglo XIX, que fueron los tratados desiguales, en los que todo perdía China. Entonces, Venezuela tiene que ponerse de acuerdo en materia de crear un plan que todos podamos seguir y un plan que saque el país de abajo y un plan que deje la dependencia extrema en todos los aspectos. Un plan que Vladimir, se me agotó el tiempo hace rato. Que le va a sacar jugo a estas potencialidades. Bueno. Si no lo hacemos, estamos condenados a perecer como país en algunas décadas. Bueno, se agotó el tiempo. Te agradezco mucho. Hasta pronto. No, agradecido estoy yo, Eduardo, y la verdad que es gratísimo conversar contigo. Igualmente para mí, y te espero la próxima vez en estudio. Vladimir Adrianza, internacionalista, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía. Volveremos.